Bien, vamos a empezar con la introducción de diseño digital moderno. Para esto, pues, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre ellos, los cuales llevan un fin común. Por ejemplo, en una empresa es el director y todas las personas que están contratadas, pues, ¿cuál es la relación? Están contratados y están para hacer un proyecto determinado, ese es un fin común. Si nos vamos al sistema digital, pues lo que contiene son ceros y unos y sus reglas son las que están contenidas dentro para hacer un sistema determinado, para hacer un comportamiento determinado. Digital, pues viene del dígito del dedo, viene del tipo de sistema que ustedes ya vieron algunos en una materias anteriores que se llamó análisis de sistemas y señales o similar, si es que no se llama igual. Eh, donde te enseñan a que hay diferentes tipos de sistemas y te dicen sus propiedades, por ejemplo, un sistema continuo, discreto, digital, par, impar, determinístico, aleatorio, potencia, energía, etcétera. Aquí, pues, lo que vamos a trabajar va a ser en la parte digital, pero la digital viene de la discreta y de la continua, ya veremos ahorita. Una señal discreta es en tiempo y en amplitud. eh, eh, es específico con un dato determinado, ahorita lo veremos en este momento. Bien, entonces, ¿qué es un sistema digital? Un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que llevan un fin común de, en forma digital. Pero ¿cuál es la parte digital? ¿Cuál es la limitación digital de los datos? Bueno, entonces, como te comento, dije que la base inicial sería una señal continua. Una señal continua, por ejemplo, es una senoidal o algo por decirlo. Aquí tengo un ejemplo. Te lo voy a mostrar de otra manera. Hay muchos libros que vienen con formas de ecuaciones. Entonces, aquí voy a ver si yo observo en la parte del dominio, que es el tiempo o la frecuencia, y en la amplitud, ¿sí? Entonces, imagínate que yo observo por acá, veo siempre que hay una continuidad de la señal. Y si observo por acá, hay una continuidad de la señal, ¿sí? En este espacio. En todo este espacio a partir de aquí a acá, observo y siempre hay continuidad. Entonces, suponemos que por eso es una señal continua, ¿sí? Ahora, si yo discretizo el espacio en tiempo o en frecuencia, depende de la parte del dominio de este lado, de la señal, significa que si yo observo por este lado, nada más veré un punto sí, espacio, un punto sí, espacio, un punto sí, espacio, ¿sí? En forma significa discreto. Esto está separado en un periodo determinado, ¿sí? En un espacio siempre fijo. Entonces, si observo de este lado, habrá en un lugar señal y en otro no. O sea, está discretizado el dominio del tiempo. Pero si observo de este lado, fíjate que aquí seguiría viendo esos puntos. Vería por acá que está como que la señal continua, si observo de este lado. Entonces, una señal discreta es discreta en el dominio del tiempo y en la amplitud es continua, ¿sí? Por eso es discreta. Es muestreada, es una señal muestreada en el dominio y en el contradominio, bueno, en la amplitud es continua. Entonces es una señal discreta. Ahora, una señal digital es donde hacemos un muestreo en el dominio y un muestreo en el contradominio, en el tiempo y en la amplitud. Entonces, nada más vamos a ver, si observo de este lado, veo ciertos puntos nada más, a una frecuencia determinada, un periodo determinado. Y si observo de este lado, también observo a un periodo determinado cortado, o sea, está muestreado. Y pues nada más se ven ciertos, en uno sí, en uno. Entonces, si está la señal discreta en amplitud y discreta en tiempo, entonces la señal es digital, ¿sí? Ok, ya la cuantificación significa que a cada posición se le da un valor determinado. Bueno, entonces estamos manejando una señal digital con datos ceros y unos.
No nada más es el 0 y 1, 0, 1, 0, 1, no. Si aquí estás observando que esta es una señal digital y contiene, por ejemplo, esta posición de acá es la 1, 1, 1, 1, 1, 0, ¿sí? Bien, entonces, si dices que nada más es 0, 1, es el espacio del universo 0, 1. Bueno, las aplicaciones de los sistemas digitales. Para las aplicaciones necesitamos saber qué es un sistema digital. Entonces yo ya te dije que el sistema digital es un conjunto de elementos interrelacionados entre ellos, los cuales llevan un fin común, donde la señal es discreta en amplitud y en tiempo, con datos que tienen que ver con ceros y unos, ya sean 0101, que es una señal, un pulso 0101, o una señal más grande que contiene números unos 0101 que tienen que ver con datos del espacio 01. Y, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo puedo determinar qué sistema sí tiene y qué sistema no? ¿Qué aplicaciones? Entonces, para esto te he de decir, ¿qué es un sistema digital? Un sistema digital está armado con datos y control. Aquí vas a aprender que los datos pueden ser memorias, ROM, RAM, etcétera, registros, algo donde almacenes el dato y se mantenga ahí. Y necesitamos algo para controlar esos datos. Control. Puede ser un multiplexor, un decodificador, un XOR, etcétera, que tú aprenderás aquí. Entonces, este sistema digital se puede estudiar de dos maneras. La básica, que es el sistema combinacional. Bueno, no son dos maneras, son las dos juntas. Y después que ya sabes el sistema combinacional, trabajaremos con el sistema secuencial que utiliza el sistema combinacional. Entonces, el sistema combinacional, la base es la tabla de verdad. Y puede ser en el sistema de integridad baja, mediana o alta, con puertas AND, OR, NOT, decodificadores, multiplexores, de codificadores. La alta, pues la FPGA, las tarjetas FPGA, CPLD, etcétera, que después verán qué significa cada cosa. En el sistema secuencial, pues es una secuencia de datos y adentro puede contener un sistema secuencial, una parte de ellos un sistema secuencial. Entonces, como es un sistema combinacional, pero como es un sistema secuencial, pues requiera estar guardado dentro debe trabajar con procesos. Eh, puedes hacer los diseños con diagramas de estado y cartas ASM. O la tabla de transición. Fíjate que si yo pongo la tabla de verdad en un sistema combinacional, en un sistema secuencial, pues sería como que la tabla de transición. Bueno, ya con esto que te estoy diciendo, que es lo que vamos a ver en el curso, entonces me regreso a la parte de aquí de aplicaciones. Pues tú tendrás que checar qué sistema de tu casa o qué sistema de la escuela o qué sistema de algún lugar contiene esa parte de un control y almacén de memoria. En tu casa, en tu oficina, en los barcos, en los aviones, hay muchos. ¿Sí? Por ejemplo, una lavadora nueva que contenga un dispositivo donde tú teclees datos y que digas el tiempo, ya tiene un sistema digital. Una licuadora, si la licuadora tú nomás aprietas un botón y ya te hace la velocidad, entonces no es digital. Pero si es una licuadora digital donde tú escoges el modo y bla, 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 entonces sí. Entonces esta puede quedarse como que entre paréntesis, depende. Eh, la televisión smart, si es una televisión antigua, podemos decir también cuando un sistema digital tiene que ver con bulbos, porque por ejemplo, yo me acuerdo de una televisión antigua que utilizaba bulbos y ahora transistores, resulta que un transistor puede trabajar en ceros y unos. Entonces, si está trabajando en ceros y unos, si hace un control y un almacenamiento de memoria, entonces estamos trabajando con un sistema digital. Por ejemplo, una televisión smart, un radio digital, una laptop, ya definitivamente las laptop. En los aviones ya en muchas partes, acuérdate que no es lo mismo eléctrico, ¿no? Tiene que ser control y datos, y ambas cosas juntas. Si está controlando algunos datos que están almacenados en los aviones, en los barcos, en las oficinas, pues es un sistema digital. En general, actualmente ya hay muchas cosas
no sé, te diría un 80% o 70% de la mayoría de las cosas que estamos trabajando, pues ya tienen sistemas digitales. Por ejemplo, ¿qué no tiene sistemas digitales? Es importante también que tú puedas desglosar o discernir qué no puede tener. Por ejemplo, un barco de vapor, las cosas antiguas, en general los mecanismos. ah, no trabajaban con sistemas digitales. El foco de filamento, un micrófono, Electrek, la luz eléctrica, excepto la luz eléctrica donde nos vamos a los sistemas grandes, donde tienen para control de que pase o que no pase la señal, pues entonces ahí sí ya tiene una parte de sistema digital. El lavabo de las manos, por ejemplo, si no tiene detector de óptico para que prenda o apague, porque si no, entonces sí es este sistema digital. Una pluma normal, etcétera. Bueno, entonces las aplicaciones que hemos trabajado aquí en estas áreas en general, pues es como tú observas, son las pantallas VGA. En VHD podemos hacer juegos sencillos. Por ejemplo, es un Simon Dice y utilizo push button. Juego de carreras. También tenemos la opción de trabajar con nuestra FPGA, es una tarjetita que está acá, que la podemos colocar a un motor reductor. Entonces debes de aprender a trabajar con los motores reductores, un detector de luz, por ejemplo, detecta entre negros y se llama detector de seguidor de línea, detecta entre negro y blanco, y si detecta el negro, por ejemplo, depende cómo esté conectado, pues sigue la línea negra. Eh, Tiene un puente H, también tienes que aprender el puente H. Bueno, entonces ya vimos cómo está contenido el sistema digital, datos y control. El sistema digital se basa en las tablas de verdad. Como tú ves, las tablas de verdad de compuertas AND, OR, NOT y XOR. La XOR pues es muy conocida. Bueno, entonces en las tablas de verdad tenemos la compuerta AND. Esta compuerta AND, lo que tienes que ver es que todo lo analizamos con respecto al 1 de salida. Entonces será 1 de salida, su salida de una compuerta AND será 1 cuando sus entradas todas valgan 1. Aquí para 2 entradas son 1, pero si fueran 3 entradas sería 1, 1, 1, entonces su resultado sería 1. Para una compuerta OR, para que el resultado de 1 es porque al menos una de sus elementos vale 1. Entonces aquí tenemos 1 que vale 1, su resultado es 1. Aquí hay 1, sí, aquí hay 2, no importa, con que haya 1 es un 1. La negación va a ser, aquí ya, si es un 0, vale un 1, y si es un 1, es un 0. La XOR, aunque no está en las básicas, que es las AND, OR y NOT, esta XOR es muy común utilizada, muy común de utilizar. Y, por ejemplo, la forma de cómo se obtiene este dato que da siempre comúnmente la XOR, y ya hasta tiene un dibujito de XOR que se parece a esta, pero con doble entrada, doble raya. Luego lo veremos acá. Entonces, esta da como resultado que si las entradas son contrarias, 0, 1 o 1, 0, su resultado es 1. Bueno, entonces aquí tengo algunos chips que se venden para la compuerta AND, sería el 7408, el inversor 7404, 7400 es la NAND. La NAND sería la negación de la AND. Entonces sería 1, 1, 1, 0. Y es muy interesante, son más baratas de utilizar la NAND y la NOR. La NOR sería 1, 0, 0, 0. Y con esas NAND y NOR son compuertas universales que puedes hacer AND, OR, NOT en conjunto de varias, de 3, 2, hasta la XOR. Puedes sacar con las NAND y las NOR. Bueno, entonces este chip hay que aprender a utilizarlo. Todos los chips que venden tienen voltaje VCC y GND. Es lo primero que tendrías que conectar, el VCC y el GND. Es como si fuera una pila positivo y negativo. Si lo conectas significa que se polarizó. ¿Está polarizado tu sistema? Sí, ya tiene 0 y 1 conectado. El VCC y el GND ya está conectado. Sí, muy bien. Y luego las entradas, si tú conectas una entrada, las dos entradas a push button o a deep switch,
Y la salida pues sería un LED para observar si prende o apaga. Por ejemplo, si las dos entradas pones los dos switch a 1, la salida prendería con el LED. Para otro caso, cualquier switch si está apagado o prendido, el LED estaría apagado. Bueno, esta es una idea porque es donde vamos a estar trabajando más. En los lenguajes de descripción de hardware aquí en la introducción, tenemos dos básicos, que es el Verilog y el VHDL, que trabajan para las dos empresas más importantes, que es Altera y Xilinx. Hay otras, pero son las más comunes, Altera y Xilinx, que son las herramientas modernas para el diseño digital. Esta es una tarjeta de Altera. Ok. Y la forma de escribir un código, por ejemplo, una compuerta AND, para una compuerta AND, vamos a estar trabajando en VHDL. Entonces, requerimos en general, ya sea en Verilog o en VHDL, escribir la declaración de puertos. La declaración de puertos en VHDL se utiliza con la palabra reservada entidad, entity. ¿Cuál es tu declaración de puertos? Entity. Entonces, port y dices, pues va a ser una compuerta AND. Entonces, le voy a bautizar como A, B, la entrada, y F, la salida. Aquí está A, B, entrada y F, la salida. En Verilog, pues hay que poner el nombre módulo y hay que poner el nombre. Aquí en la entidad se pone el nombre. Después tenemos la arquitectura en VHDL, que es poner el comportamiento de esos puertos. Aquí, por ejemplo, cuál es el comportamiento en un begin. Empezamos y dice que A and B de esos puertos va a ser igual a la salida F, que está aquí, F, out, y está declarado. Entonces aquí también es igual. Pones async y F es igual a and B. ¿Sí? Entonces es muy parecido, pero hay ciertas cosas diferentes. Fíjate la forma de escribirlo. Entonces puedes cometer error. Entonces aquí se escogió trabajar con VHDL. No te preocupes de este código, que lo veremos mucho tiempo y muchas veces en VHDL. Y como te comento, hay dos empresas muy importantes que no son las únicas, Altera y Xilinx, que trabajan con sus sistemas y sus tarjetas. Lo interesante es que cualquiera de las dos manejan el VHDL o el Verilog. Ambas, o trabajas con una o trabajas con otra. Ambas tienen la misma opción de trabajar con esas dos lenguajes de programación de hardware. Fíjate que dice el lenguaje de programación de hardware. No es lo mismo que trabajar con el lenguaje C, que es lenguaje de software. Este es que tú descargas a la tarjeta y aquí internamente esa tarjeta se está modificando los datos. Entonces, al momento que tú pones una compuerta AND, dice descripción de hardware, descargas acá y se mueven los datos para crear una compuerta AND internamente. Entonces, es muy poderoso este sistema de trabajo que se llaman FPGAs. Ya veremos después por qué se llama un FPGA. Bueno, pues eso sería todo de la introducción. Bienvenidos.